8 de la mañana con un minuto. Normalmente a las 8 cerramos el espacio de entrevistas, pero por la importancia del tema y también sabemos que la agenda es complicada, pues nos vamos a alargar un poco más. Nos acompaña Andrés Potate, coordinador zonal 1 de salud. Como ustedes saben, hay esta preocupación generalizada una vez que se ha confirmado la presencia de coronavirus en el país. 6 casos hasta el día de ayer, según lo confirmó el Ministerio de Salud. Gracias por acompañarnos y muy buenos días. Y asumo que ya deben tener las disposiciones, protocolos en torno a este tema del coronavirus. ¿Cuáles son las disposiciones que se han dado una vez que se han confirmado la presencia de la enfermedad aquí en el Ecuador? Buenos días, gracias a usted y al espacio por el cual podemos llegar a la distinguida ciudadanía. Es importante tener en cuenta que en lo que corresponde al manejo de coronavirus, el Ministerio de Salud Pública ha aplicado ya los protocolos que tienen que ver con eventos de salud pública de importancia internacional, acorde al Reglamento Sanitario Internacional, del cual somos firmantes por medio de la Organización Mundial de la Salud. Entre estos protocolos tenemos primero el tema de fortalecer el tema de la capacitación y la educación hacia la ciudadanía para evitar y controlar los mecanismos de prevención. En segundo, el tema de control y reforzamiento de control en los puertos de entrada al país, como son aeropuertos, puertos y también los pasos fronterizos, que en zona 1 tenemos una línea fronteriza importante en el norte, a través de la cual nosotros tratamos de mantener vigilancia epidemiológica de forma continua. Adicional a esto, también se insiste en el tema de el adecuado manejo de los casos, tanto en la identificación del caso sospechoso como en el manejo del caso oportuno, sobre todo en los hospitales, desde los servicios de emergencia, áreas de aislamiento que están ya adecuadamente preparadas y equipadas, e incluso áreas de terapia intensiva que están adecuadamente equipados dentro de los planes de contingencia nacional. ¿Cuáles son las unidades médicas que están listos para, en caso de que se presenten situaciones de casos de coronavirus, atiendan a este tipo de situaciones? Ya. En Coordinación Zonal 1 tenemos 4 hospitales generales que están equipados para una eventual contención. Entre esos son el Hospital Delfina Torres de Concha en Esmeraldas, el Hospital Luis Gabriel Dávila en Tulcán, el Hospital San Vicente de Paúl, que de hecho es uno de los hospitales centinela, de los 15 hospitales centinelas que tiene el país, y también el Hospital Marco Vinicio Issa de la provincia de Sucumbíos. Pero adicional a esto, todos nuestros profesionales, tanto en los hospitales básicos, 12 adicionales que tenemos, y en unidades operativas de primer nivel, están recibiendo de forma continua capacitación en la adecuada identificación de casos para la activación de protocolos en caso de detectarse uno de ellos. Un tema importante es la identificación de los casos, porque hay que decirle a la ciudadanía, la presencia del coronavirus, si bien se ha generado una alerta mundial, si se analiza desde la parte estadística, su nivel de mortalidad es mínimo, inclusive muchas veces se señalaba que esto puede ser atendido de manera ambulatoria, porque es una gripe fuerte, ese es el resumen, lo que se podría definir este tipo de situación, pero se espera que ante el temor que se ha generado, los centros de salud se vean desbordados. ¿Cómo se va a manejar ese tema? Sí, efectivamente, por eso es que el Ministerio de Salud Pública ha implementado la línea 171 y también el servicio de telemedicina. La idea del servicio de telemedicina es brindar información a la ciudadanía frente a las dudas que pudieran tener en su proceso inicial. Es importante tener en cuenta que el proceso de telemedicina no le va a dar toda la atención médica, sino simplemente hace el abordaje inicial, pero una vez realizado el abordaje, nosotros definimos si es que el caso amerita ir a un centro de salud o a un hospital, o si el caso amerita ser atendido domiciliariamente, porque también tenemos los equipos que pueden ir a domicilio. Porque es importante que si se detecta un caso sospechoso, lo primero es el aislamiento, pero el aislamiento no siempre es hospitalario. El aislamiento hospitalario dependerá del estado de salud del paciente y su compromiso y su riesgo de vida. En ese sentido se dará el aislamiento hospitalario, y en muchos de los casos se manejará el aislamiento domiciliario, no solo del paciente que tenga sintomatología leve, sino también de los posibles contactos que pudo haber tenido desde que pudo haber adquirido el virus. Pero una vez que se compruebe que tiene coronavirus. Exactamente. Hay que tener en cuenta que nosotros manejamos lo que se llama la definición de caso sospechoso. La definición de caso sospechoso no es toda sintomatología que tenga esté asociada a infecciones respiratorias, como hemos hablado. ¿Cuál es la sintomatología que se viene insistiendo que hay que tenerle atención? Es el tema de dolor de garganta, tos, dolor muscular, fiebre y eventualmente dificultad respiratoria. Ahora, además de otros signos que se identifican ya en la parte médica, como el infiltrado pulmonar. Sin embargo, a esto hay que considerar también el nexo epidemiológico, es decir, no todo paciente con síntomas de infección respiratoria es coronavirus. De hecho, lo primero siempre a considerar y a descartar son las infecciones respiratorias comunes,
también las infecciones relacionadas a la influenza, que es un virus más prevalente en nuestro país que el mismo coronavirus, y también adicional el tema de coronavirus. Así que solo el caso sospechoso es el que requiere un aislamiento en estos casos. En caso de sospecha, solamente el servicio o el sistema de salud pública es el que puede abordar este tipo de casos. ¿Qué pasa con las atenciones del sistema médico particular, clínicas y otro tipo de elementos? A ver, el Ministerio de Salud Pública como ente rector ha emitido los lineamientos tanto para el sector público como privado. Eso es importante tener en cuenta, que los lineamientos de identificación del caso sospechoso, seguimiento y manejo del paciente son los mismos para el Ministerio de Salud Pública como para el IES, para el sistema de seguro de las Fuerzas Armadas, de la policía y también las clínicas privadas. Entonces, el Ministerio de Salud Pública como ente rector ha regulado la respuesta en todos los estamentos. Es importante tener en cuenta que todas las entidades públicas o privadas tienen la obligación de notificar inmediatamente al Ministerio de Salud Pública para una eventual respuesta integral. Sin embargo, tanto la parte privada como la parte pública están regidas hoy mismo por los mismos lineamientos que han sido ya socializados de forma oficial a través de la Red Pública Integral de Salud y la Red Complementaria de Salud, que es la parte privada, y adicionalmente también se han realizado algunos talleres conjuntos con la finalidad de capacitar y entrenar al personal médico en la adecuada identificación y manejo de casos sospechosos. En este momento se puede señalar que el virus o la enfermedad se encuentra presente en dos provincias, Guayas y Los Ríos. En el país no se registran otros casos. Sí, nosotros tenemos ahora los casos confirmados que se mencionaron hasta el día de ayer por parte de nuestra máxima autoridad, la doctora Catalina Andramuño. Tenemos 6 casos que están en esta circunscripción de estas dos provincias. Y obviamente tenemos 177 casos en seguimiento como contactos, de los cuales también… Todo relacionado con el primer caso. Todo relacionado con el primer caso. Eso es importante tener en cuenta. Y también tiene que tomarse en cuenta que es parte de la respuesta rápida y oportuna del Ministerio. Tener en cuenta que, si bien es cierto el caso índice se lo conoció el día sábado, en realidad el viernes en la noche fue notificado al Ministerio de Salud Pública, el día sábado ya se lo confirmó por medio de los medios diagnósticos del Ministerio de Salud. Y al día siguiente, o sea, al día de ayer, prácticamente ya tuvimos realizado todo el cerco epidemiológico con 177 contactos y en estos identificados 5 pacientes más del mismo grupo. Entonces, ¿cuál es la respuesta epidemiológica que debemos esperar en este contexto? Es que los casos confirmados y los que puedan aparecer eventualmente sean del mismo grupo y, del mismo origen, de tal manera que nos permita tener controlado el foco y asimismo controlada la posible expansión que pudiera tener. El día sábado se generó una alarma masiva en la población que acudió a las farmacias y a los supermercados a comprar gel antibacterial, jabón líquido y el tema de las mascarillas. Y claro, aparte de la preocupación, se dio también un abuso, porque los costos de la noche a la mañana se duplicaron y triplicaron. Sí, es importante en esto hacer las recomendaciones que ya viene siendo el Ministerio de forma oficial. Primero, el uso de mascarilla no está indicado para todo paciente y para todo usuario. Tener en cuenta que el uso de mascarilla no tiene evidencia científica que prevenga la adquisición de una infección respiratoria. ¿Por qué? Porque el uso de mascarilla no va solo. Primero, si se adquiere una mascarilla hay que saber usarla, porque por las mismas manos se la contamina. Y segundo, la mascarilla no sirve de mucho si es que no va acompañado de lavado de manos. Entonces, ahí es como que la gente todavía no ha concientizado y les pido y les invito a todos a ser conscientes del tema del lavado de manos, porque el mecanismo de transmisión del virus es persona a persona, no es un virus aéreo que vive en el aire, sino es un tema de persona a persona y para eso necesitamos el contacto con gotitas o microgotas que salen del estornudo, de la tos o a veces hasta hablando. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta que estas gotitas uno las emite cuando uno se tapa la boca para toser, lo hace con la mano y está contaminando la mano. Por eso siempre hemos dicho toser en un pañuelo desechable y inmediatamente lavarnos las manos y si no lo puedo en el ángulo interno del codo de tal manera que evite diseminarlo. Ahora, si la persona que por lo general está enferma usa sus manos para toser, para tocarse la nariz, para fregarse los ojos y ahí adquiere el virus. Y cuando yo voy a otro lado y a otra persona le saludo de mano o tenemos un objeto en común en poco tiempo que haya estado en contacto, podemos estar teniendo la transmisión por medio de las manos. Entonces, por eso es tan importante que el adecuado lavado de manos va cortando el ciclo de transmisión del virus. Es importante implementarlo de forma regular. En muchos de los casos ni siquiera hemos implementado
comentado el lavado de manos antes de comer, que nos lo enseñan desde pequeños, y es importante lavarnos las manos antes de comer, lavarnos las manos de forma regular, lavarnos las manos después de saludar, de tal manera que este es el principal mecanismo de cortar. Ahora, el uso del alcohol gel es complementario al lavado de manos, eso también es importante recordar, no lo suple, sino que es complementario, de tal manera que de esa manera se garantiza la inocuidad de las manos y vamos cortando el ciclo de transmisión. Por medio del lavado de manos, quien tiene una infección respiratoria evita transmitirla y también la persona evita adquirirla por medio de este mecanismo. Insistir en esto, y como sociedad debemos seguir trabajando en esto, porque aún hemos visto por la calle que a veces hasta se escupe en las aceras, se tose al aire libre, se estornuda al aire libre, y este es el riesgo de transmisión para todos. Entonces, como sociedad tenemos que hacer ahora una parte muy importante, que es en nuestra higiene de manos y en nuestra higiene respiratoria. Y dentro de ese proceso, ¿cómo van las campañas y qué acciones con respecto a socializar? Porque hay una alarma generalizada, pero alarma provocada por desinformación real con respecto a esta enfermedad. Bueno, las medidas de prevención se vienen realizando, incluso la SECOM ha sacado material publicitario específico para medios de comunicación, nosotros venimos dando información oficial a través de redes sociales, simplemente que ahora también ahí uno de los problemas es las fuentes no oficiales que generan una alerta innecesaria, entonces también nuestra recomendación total a todos los usuarios de toda la ciudadanía a siempre informarse de fuentes oficiales, porque la desinformación es el principal enemigo ahora. También recomendar en este sentido, aparte de la información oficial, en el tema de uso de mascarillas, solo si el paciente tiene sintomatología respiratoria, se debe recomendar el uso de la mascarilla porque es una barrera física que impide la expulsión de microgotas hacia el ambiente. Y dentro de este proceso hay un trabajo importante de informar a la ciudadanía realmente lo que es el coronavirus. Sería importante destacar, por ejemplo, la mortalidad, cuál es el índice de mortalidad, a qué grupo de la sociedad afecta esta enfermedad, porque al parecer, según lo que se viene conociendo, la complicación del coronavirus está ligado a un grupo específico de la población. Sí, es importante tener en cuenta que el Ministerio de Salud Pública tiene experiencia en el combate de infecciones respiratorias con importancia epidemiológica. En este sentido, tenemos nosotros ya varios años en la lucha contra el H1N1, que en su último brote del 2015, en uno de los brotes más importantes en el 2015, tuvo una letalidad mucho mayor de la que estamos hablando del coronavirus ahora. Entonces, es un proceso a través del Ministerio de Salud Pública que ya viene trabajando de forma continua, no es que el virus ahora recién nos va a llevar a prepararnos, ya venimos preparados de forma continua. Tenemos hospitales con servicios de emergencia y flujos de triaje para pacientes sintomáticos respiratorios ya armados, establecidos desde hace tiempo y que ahora estamos haciendo un seguimiento de su adecuado funcionamiento. Tenemos áreas de aislamiento ya identificadas previamente que pueden ser usadas en caso de ser necesarias, porque incluso combatimos las neumonías y las neumonías también requieren aislamiento. Tenemos también áreas de cuidados intensivos adecuadamente equipadas y preparadas en todos nuestros hospitales, de tal manera que de esta manera el Ministerio está preparado para este tipo de infecciones. Ahora, la letalidad es menor, como bien lo menciona, es menor al de otros procesos que habitualmente existen en el país. De hecho, el país ahora tenemos una alerta más bien, y nuestra alerta epidemiológica también de fondo es el dengue, ¿no? El Zika, chikungunya, que también tenemos por la época invernal, que siempre termina generando brotes que también tiene una letalidad importante. El sarampión, que es otro de los problemas que los hemos tenido por el proceso de movilidad humana y que lo venimos combatiendo también de la mejor forma desde hace un par de años, incluso en nuestros mismos puntos de entrada fronterizos en Rumichaca. Tenemos un control adecuado en los puntos de entrada, tenemos un control en Rumichaca, tenemos en San Miguel, en Sucumbíos, en el puerto de Esmeraldas y en el aeropuerto de Esmeraldas, que también recibe vuelos desde Colombia. Entonces, tenemos todos los procesos y flujos de entrada y nuestros equipos preparados. Lo que es importante tener en cuenta en este contexto es que lo más importante en esto es no automedicarse, confiar en los médicos, confiar en el Ministerio de Salud Pública. Si llega a existir sintomatología, comunicarse al 171 para que por medio de esta línea los médicos puedan asesorarle e indicarle el mejor camino a seguir para la atención médica en nuestras casas de salud. Entendemos estos otros temas, la presencia del dengue, sarampión, que son enfermedades que pueden generar más complicación que el coronavirus, según leía. ¿Están presentes en la zona 1? Sí, están presentes en la zona 1. Nosotros tenemos zonas de
prevalencia y existencia permanente de este tipo de enfermedades, sobre todo en la provincia de Esmeraldas, en la provincia de Sucumbíos y en la provincia de Imbabura, en la zona del Ita, y en la provincia del Carchi, en la zona de la cuenca baja del río Mira, por la parte de la parroquia Gijón y Camaño, en el cantón Mira. Entonces, tenemos una presencia de esto. De hecho, el sábado... Del dengue estamos hablando. Sí, claro, Dengue, efectivamente. Del dengue, específicamente del dengue, ¿no? Zika no tenemos en estas zonas, pero sí sobre todo el tema del dengue. Zika tuvimos algunos casos en Esmeraldas. Y, de hecho, el día sábado anterior estuvimos regenerando el lanzamiento de unas mingas sanitarias, porque el problema en el dengue, en cambio, es controlar la proliferación del vector, que es el mosquito, el Aedes aegypti, que es el que termina transmitiendo el virus. Entonces, a través de la eliminación de criaderos por medio de mingas, es quizá la principal forma de combatir, adicional a esto las fumigaciones. El día sábado anterior tuvimos 12 mingas sanitarias en 12 cantones de la zona 1 y seguimos insistiendo en esto porque de forma regular, es decir, el aparecimiento de casos confirmados de coronavirus no nos lleva a bajar la guardia en los otros frentes epidemiológicos que nosotros tenemos y seguimos llevando adelante. Muy bien, reiteremos entonces las medidas de precaución para evitar el contagio de esta enfermedad y las medidas de acción en caso de que presenten un cuadro de enfermedad respiratoria. Bueno, les vuelvo a recordar las medidas de prevención. Primero, la higiene respiratoria, que quiere decir que si vamos a estornudar, lo hagamos en un pañuelo desechable, este sea arrojado y luego inmediatamente lavado de manos, y si no, en el ángulo interno del codo, de tal manera que, que evitemos esparcir fluidos, microgotas y nuestro producto respiratorio, sobre todo en público. Segundo, es importante el lavado de manos de forma regular. Para esto tiene que realizarse de forma frecuente. Tenemos en el Ministerio de Salud Pública mucha infografía, incluso en nuestra página web, donde pueden ver el adecuado lavado de manos que nosotros realizamos. Adicional a esto, tener en cuenta que se deben evitar algunas cosas. Si uno está con sintomatología respiratoria, evitar estar en lugares concurridos, y uno también debe tomar las precauciones de mantener distancia de las personas que se encuentren con procesos respiratorios activos y que presenten la sintomatología relacionada. Es importante tener en cuenta que el principal mecanismo de transmisión es el contacto de manos, por eso son por ahí algunas de las recomendaciones que tenemos que ir cortando para la adecuada suspensión del mecanismo de transmisión del virus. Si se presenta sintomatología como fiebre, tos, dolor muscular y dificultad para respirar, es importante acudir a nuestros servicios de emergencia o llamar al 171. En cualquiera de los dos casos va a tener la respuesta oportuna. Y ante todo, ante procesos respiratorios, no automedicarse, porque la automedicación puede generar el enmascaramiento de síntomas que nos puede hacer perder tiempo valioso en el adecuado diagnóstico y tratamiento de cada paciente. Recomendaciones que hay que considerarla: la tranquilidad, que es un tema importante, aprender más sobre esta enfermedad. Su porcentaje de mortalidad es muy bajo. Hay otras enfermedades con las cuales hemos convivido por siempre que pueden tener mayor complicación, y eso hay que tenerlo muy en cuenta para no caer en una alarma colectiva innecesaria, injustificada. Hay que tener presente ese tema, hay que aprender a convivir, y hemos enfrentado otras situaciones como lo fue la influenza H1N1, que inclusive su índice de mortalidad es mucho más alto que el tema del coronavirus. Hay que tener presente estos temas, pero sí las recomendaciones para evitar el contagio, que debería ser ya una costumbre sanitaria independientemente a cualquier tema de enfermedad. Agradecemos al responsable coordinador zonal de salud. Concluimos ahora sí el espacio de entrevistas, una breve pausa e iniciamos con los temas de comunidad. El segmento de entrevistas llegó gracias al auspicio de esforzarnos cada día más, hacer que las cosas sucedan como nosotros las hemos planeado, buscando siempre nuevas oportunidades, siendo cada día más productivos, más eficientes, más humanos y solidarios. Así es como construimos nuestro futuro. En el norte, energía que transforma tu vida.